Lista de científicos y filósofos medievales hecha por Leonel Díaz. Guillermo de Ockham, siglo XIV, desarrolló el principio metodológico de la navaja de Ockham. Discutió y aceptó la posibilidad de la inconmensurabilidad. Gregorio de Rímini, siglo XIV, discutió sobre infinitos como una realidad actual. Duns Scotus, siglo XIV, estableció el método empírico Meir como el más seguro para llegar al primer principio. Fue uno de los primeros filósofos en establecer la cuantificación de las variables. Albertus Magnus, siglo XIII, escribió sobre geología, física, óptica, zoología, botánica y química y formuló su teoría de la ciencia experimental en base a la investigación de Grosseteste. Guillermo de Auvergne, siglo XIII, fue uno de los primeros pensadores del Occidente latino en involucrarse con los nuevos tratados de filosofía natural y metafísica, traducidos del griego y el árabe. Discutió sobre cosmología y metafísica y estudió la filosofía aristotélica. Jordanus Nemorarius, siglo XIII, matemático, comprobó que la fuerza ejercida en un objeto en una inclinación era proporcional al grado de inclinación. Primera formulación correcta de la ley del plano inclinado. Primero en usar letras como símbolos para las variables. Walter Burley, siglo XIV. Comentario del doble proceso de la ciencia natural. De acuerdo a Averroes, planteó la posible existencia de infinitesimales en magnitudes continuas y la cuantificación de las variables por medio de la latitud de formas. Geraldus Odonis, siglo XIII. No solo discutió sino que también defendió la posible existencia del vacío, el universo infinito y vida extraterrestre en otros mundos. Discutió sobre las leyes del movimiento y adoptó la doctrina atomista y platónica. Johannes Canonicus, siglo XIV. Extenso comentario en física de Aristóteles. Citó extensivamente a otros filósofos, incluyendo a Odonis. Richard Swineshead, siglo XIV, uno de los calculadores de Merton, cuantificó la variación de la aceleración uniforme en intervalos de fracciones infinitesimales, acercándose a una demostración equivalente a la convergencia de series infinitas. Thomas Bradwardine, siglo XIV, formuló una función que expresaba la dinámica peripatética. Fue el primero en usar el logaritmo. Consideró la existencia de un vacío e investigó sobre la caída libre, proponiendo que dos objetos caerían al mismo tiempo en el espacio. William Heytesbury, siglo XIV, investigó a través de las matemáticas la mecánica del movimiento de los objetos en el vacío y la velocidad constante. Estableció lo que se conoce como el teorema de la velocidad media. John Dumpleton, siglo XIV, junto con Heytesbury y Swineshead, desarrolló el teorema de la velocidad media. Estudió y midió las variables del movimiento y especuló sobre el movimiento en el vacío. Robert Kilbartby, siglo XIII, escribió una clasificación de la ciencia en su De Ortu Scientiarum siguiendo la tradición de Isidoro de Sevilla. Henricus de Gandavo, siglo XIII, escribió sobre lógica y demostración, silogística para llegar a las causas. Petrus Peregrinus, siglo XIII, escribió el primer tratado comprensivo del magnetismo, aplicando el método experimental. Su De Magnete sentó la base para el campo. Jean de Saint-Amand, siglo XIII, formuló una teoría del magnetismo en su Antidotarium Nicolai. Johann de Jandun, siglo XIV, averroísta que escribió sobre magnetismo en su Magnética. Alexander Neckham, siglo XII, descripción de la brújula magnésica en su De Naturis Repum. Roger Bacon, siglo XIII, aplicó la doble metodología inductiva experimental desarrollada por Grosseteste y realizó la primer confirmación empírica por medio de un astrolabio que el ángulo de un arco iris es de 42 grados desde el punto directamente opuesto al Sol. Robert Grosseteste, siglo XIII, investigación metodología empírica. Estableció formalmente la verificación experimental. Desarrolló una ley de refracción. John Peckham, siglo XIII, cita los métodos de falsación y verificación, usado por Grosseteste y aplicó el principio de la parsimonia en su investigación de la óptica. Junto con Witelo especuló sobre la relación de la reflexión y refracción y los arcoíris. Teodorico de Freiberg descubrió la explicación correcta de la causa del arcoíris a 1900 a través de experimentos empíricos en el siglo XIII. Bernard de Verdun, siglo XIII, primer astrónomo medieval en preferir el sistema ptolemaico sobre la cosmología aristotélica, aplicando parsimonia. Richard de Wallingford, siglo XIV, abad de San Albano, inventó dos instrumentos astronómicos de gran sofisticación, el rectangulus y el albion, este último considerado el instrumento astronómico premoderno más sofisticado.
Raymond de Marseille, astrónomo del siglo XII, que escribió un tratado sobre astrolabios y tradujo textos árabes de astronomía. Constantino Africano, siglo XI, monje de monte. Casino, que compuso el Pantecni y tradujo tratados médicos griegos y árabes. Hildegard de Bingen, siglo XII, estudió tratados médicos traducidos al latín y Vicini. Escribió sobre la fisiología femenina. Guy de Chauliac, cirujano francés, escribió sobre cirugía y disecciones en el siglo XIV. Mondino de Iluzzi escribió una guía para diseccionar cadáveres en 1316. Trota de Salerno escribió un tratado médico general y se le atribuye erróneamente otros trabajos sobre ginecología en el siglo XII. Alexandre de Villedieu, su Carmen de algorismo, describe las operaciones de íntegros en números arábigos y la aplicación del cero como número. Johannes de Sacrobosco, siglo XIII, escribió La Esfera, un texto de astronomía estudiado en las universidades. Explica el movimiento planetario en la eclíptica y los movimientos retrógrados. Franco de Polonia, siglo XIII, posible inventor del torquetum, un instrumento astronómico.